Hola, soy Miguel y en este video 2 de la semana 6 se revisaron diferentes temas. Empezaremos con el primer título, la gracia, la justificación y la vida en Cristo, explorando la salvación en la teología católica. El texto en cuestión forma parte de la enseñanza de la Iglesia Católica y se encuentra en la tercera parte de dicha enseñanza, específicamente en la primera sección, en donde se enfoca en la vocación del ser humano en la vida del Espíritu. El capítulo 3 aborda el tema de la salvación de Dios y el artículo 2 profundiza en la gracia y la justificación. En esta obra teológica se explora la relación intrincada entre la gracia divina y el proceso de justificación, enfatizando cómo estos conceptos fundamentales se conectan con la vida en Cristo y la vocación del hombre. Después, el texto empieza a destacar la gracia del Espíritu Santo como una fuerza poderosa que tiene la capacidad de santificar a los seres humanos. La santificación se describe como un proceso de purificación de los pecados y la comunicación de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. A través del sacramento del bautismo, los creyentes son lavados de sus pecados y se les da la oportunidad de vivir una vida justa en Cristo. El autor cita a San Pablo para subrayar la importancia de la muerte y resurrección de Cristo en este proceso de santificación. Los creyentes, al unirse a Cristo, experimentan una muerte al pecado y un renacimiento a una nueva vida. Se establece que esta participación en la pasión y resurrección de Cristo implica que los creyentes se convierten en miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, y sarmientos unidos a la vid, que es el mismo. Posteriormente, el texto continúa explicando que la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, ya que esta conversión, según se destaca, es anunciada por Jesús al comienzo del Evangelio, instando a las personas a convertirse porque el reino de los cielos está cerca. La gracia, por lo tanto, impulsa a las personas a volverse hacia Dios, abandonar el pecado y aceptar el perdón y la justicia divina. Se enfatiza que la justificación no es simplemente el perdón de los pecados, sino también la santificación y la renovación interior del individuo. En este contexto, la justificación se describe como la liberación del pecado que va en contra del amor de Dios, purificando el corazón y reconciliando al hombre con Dios. En esencia, la justificación es la manifestación de la misericordia divina y su capacidad sanadora. Después se aborda la relación entre la fe y la justificación, ya que la fe en Jesucristo se considera crucial para la justificación y es a través de esta fe que los creyentes acogen la justicia de Dios. La justicia aquí se refiere a la rectitud del amor divino y posteriormente se ve que con la justificación se infunden en los corazones de los creyentes de la fe la esperanza y la caridad, y también se les concede la obediencia a la voluntad divina. Después, se subraya que la justificación se logró a través de la pasión de Cristo en la cruz, donde se ofreció como una ofrenda viva y agradable a Dios, su Padre. Su sangre se convierte en un instrumento de propiciación por los pecados de toda la humanidad, y la justificación se otorga a través del bautismo, un sacramento de la fe que hace que los creyentes sean interiormente justos por el poder de la misericordia divina. Su propósito es la gloria de Dios y de Cristo, así como el don de la vida eterna. Después, el mismo texto subraya la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre en el proceso de justificación, ya que por un lado, la gracia de Dios se manifiesta en la iluminación del Espíritu Santo, moviendo el corazón humano. Sin embargo, se destaca que el hombre no está inactivo en este proceso, ya que puede elegir aceptar o rechazar la inspiración divina. La gracia de Dios, por lo tanto, habilita pero no anula la libertad humana. Después, se destaca que la justificación es la obra más destacada del amor de Dios y se compara con la creación del cielo y la tierra en términos de grandeza. La justificación de los pecadores se ve como una manifestación de la misericordia divina que supera incluso la creación de los ángeles en justicia. El Espíritu Santo se presenta como el maestro interior en este proceso, y la justificación no es solo el perdón de los pecados, sino que también implica la santificación de todo el ser. Los creyentes, liberados del pecado y esclavos de Dios, son capacitados para la santidad y, en última instancia, la vida eterna. Y después se explica que la justificación es una obra de la gracia de Dios. La gracia se describe como un favor gratuito y auxilio que Dios otorga para que las personas respondan a su llamado. A través de la gracia, los creyentes se convierten en hijos de Dios, participantes en la naturaleza divina y herederos de la vida eterna. La gracia se considera una participación en la vida trinitaria. Se hace hincapié también en que esta vocación a la vida eterna es sobrenatural y depende por completo de la iniciativa gratuita de Dios, y supera la capacidad de la inteligencia y la voluntad humanas, y es un regalo que solo Dios puede revelar y dar.
La gracia santificante que se recibe en el bautismo se presenta como la fuente de la santificación y la obra de perfección en el alma. La gracia santificante se distingue de las gracias actuales, que son intervenciones divinas que llevan a la conversión o a la obra de santificación en curso. Además, se mencionan las gracias especiales, conocidas como carismas, que son dones extraordinarios del Espíritu Santo. Estos carismas están destinados a la gracia santificante y contribuyen al bien común de la Iglesia. De igual manera, se resaltan las gracias de Estado, que acompañan el ejercicio de responsabilidades en la vida cristiana y los ministerios dentro de la Iglesia. Cada miembro de la comunidad cristiana recibe dones diferentes y se espera que los use para edificar la iglesia y promover la caridad. Esto implica que la gracia de Dios está en constante acción en la vida de los creyentes a medida que cumplen con sus roles y responsabilidades en la iglesia. Y para finalizar, el texto concluye al recordar que la gracia, al ser de orden sobrenatural, escapa a la experiencia humana y solo puede ser conocida a través de la fe. Sin embargo, se argumenta que los frutos de la gracia en la vida de los creyentes y los santos ofrecen una garantía de que la gracia está en la acción. Y el autor igualmente cita las palabras de Jesús, quien dijo: por sus frutos los conoceréis. Estos beneficios divinos en la vida de las personas sirven como una confirmación de que la gracia está operando y fomenta una fe cada vez mayor y una actitud de confianza. Y como conclusión, una idea interesante del texto anterior es la comparación que se hace entre la justificación de los pecadores y la creación del cielo y la tierra en términos de grandeza, ya que se dice que la justificación es una obra más grande que la creación del mismo cielo y la tierra. Pero pues, ¿cómo puede ser esto más grande si de todos modos existen los pecados?